sino santificad al Señor Cristo en vuestros corazones, y estad siempre prontos a dar respuesta a todo aquel que os pidiere razón de la esperanza que hay en vosotros, empero con mansedumbre y temor. 1 Pedro 3:15. Este versículo es tomado de la versión moderna, y todos los demás versículos que usemos en este estudio de 90 minutos van a ser tomados de la misma traducción, versión moderna. Nuestros hermanos testigos de Jehová no quieren aceptar la doctrina de la Trinidad. Ellos dicen que solo el Padre es Dios, que Cristo es una criatura y que el Espíritu Santo es una fuerza activa de Dios. Cuando platiquemos con ellos, procuremos no ofenderlos, ya que la mayor parte de estas personas son muy sinceros en su creencia. Ellos dejan sus trabajos y sus hogares para salir a impartir lo que llaman las buenas nuevas. Esta doctrina tiene unos 140 años, aproximadamente, así que muchos de ellos desde niños nunca han escuchado otra enseñanza que la de los testigos de Jehová, así como algunos de nosotros nacimos en el Evangelio. Por eso es bueno que nosotros respetemos su creencia, y si queremos ayudarlos, lo hagamos con buenas palabras. Casi siempre que hablamos con ellos sobre la doctrina de la Trinidad, el primer argumento que usan es que la palabra Trinidad no se encuentra en la Sagrada Escritura. Y en esto ellos tienen mucha razón. Pero si son sinceros, tendrán que aceptar que también ellos usan palabras que no están en la Escritura. Por ejemplo, usan la palabra Biblia y también la palabra teocracia. Y estas dos palabras no están en la Sagrada Escritura. Así que este primer argumento de ellos pues no tiene ninguna validez. Antes de que saliera la traducción del Nuevo Mundo en 1967, o sea la Biblia color verde, la última traducción que ellos usaron fue la versión moderna, y hasta escribieron un libro color café titulado Asegúrense de todas las cosas. Apareció en español en 1960, y este libro está basado en la versión moderna, pues al empezar dice así: a menos que se indique de otro modo, todos los versículos que se usan en este libro son tomados de la versión moderna, así que creemos que ellos tienen confianza que es una buena traducción, por eso decidimos usarla en este estudio. Comencemos con Génesis 1, 26 y 27. Dice el 26: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y dice el 27, de manera que creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Cuando preguntamos a los hermanos testigos con quién hablaba Dios cuando dijo hagamos al hombre, ellos dicen que hablaba con su Hijo Jesucristo, y en esto estamos también nosotros de acuerdo. Así que al decir Dios a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, y al decir en el 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, está muy claro que el hombre fue creado a imagen del Padre y del Hijo. Hay muchos versículos que nos hablan de la personalidad y deidad del Espíritu Santo, pero en este estudio solamente hablaremos de la deidad de Cristo. En Génesis 3:5 hay un caso igual, dice así: antes bien sabe Dios que el día que comieres de él, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Y el versículo 22 dice: y dijo Jehová Dios, he aquí que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Si solo Dios conoce el bien y el mal, y el Padre y el Hijo conocen el bien y el mal, esto quiere decir que el Hijo también es Dios. También en Génesis 11:7 nos dice así: descendamos y confundamos allí su lengua, de modo que no entienda el uno el habla del otro. Y el versículo 9 nos dice: por tanto se le dio el nombre de Babel, porque allí confundió Jehová la lengua de toda la tierra. En Isaías 6:8 tenemos un caso igual. Dice: oí también la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y respondí, aquí estoy yo, envíame a mí. Si Cristo no fuera Dios, el Padre hubiera dicho,
hagamos al hombre a mi imagen y semejanza. Y diría también, he aquí el hombre es como yo, conociendo lo bueno y lo malo. También diría, descenderé y confundiré su lengua. Y además diría, ¿a quién enviaré y quién irá por mí? Pero en estos 4 pasajes se ve claramente que la deidad no es una sola persona. Cuando Dios nos dice en Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová uno es, lo hace con el fin de que quitemos la vista de todos los dioses falsos, pero no trata de decirnos que Él sea una sola persona. Pues como ya dijimos en los 4 pasajes, la deidad es plural. Hay unidad simple y unidad compuesta. Cuando decimos un hombre, hablamos de una persona. Y cuando decimos un matrimonio, todos saben que estamos hablando de 2 personas. Cuando decimos una familia, el que nos oye sabe que esta familia puede ser de 4 o 5 personas. Así es Dios. Es uno, pero existen 3 personas. Dicen los hermanos testigos de Jehová que son unos cuantos los versículos que parecen decir que Cristo es Dios, pero no es así. Más bien son infinidad de versículos los que aseguran que Cristo es Dios. Veamos Isaías 9:6 que dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos es dado, y el dominio estará sobre su hombro, y se le darán por nombre suyo, admirable consejero, poderoso Dios, Padre del siglo eterno, príncipe de paz. Al llamársele Padre del siglo eterno, claro está que se le está llamando Dios. Pasemos a Mateo 1:21. Dice así, dará a luz un hijo y le llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Si lo comparamos con Oseas 13:4, dice así, mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto, y tú no conocerás a otro Dios, porque no hay ningún Salvador sino yo. Entonces, si Cristo salvaría a su pueblo de sus pecados, claro está que es Jehová, porque el pueblo de Israel no conocería otro Dios ni otro Salvador, sino solo a Jehová. En Mateo 1:23 encontramos un caso también muy importante. Dice así, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y será llamado Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. O sea que Cristo es Dios y estaría con nosotros. En Lucas 8:39, el endemoniado gadareno libertado quería seguir a Cristo, pero el Señor le dijo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios para ti. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho por él Jesús. Esto muestra que Cristo es Dios. En Lucas 17 tenemos el caso de 10 leprosos. Y dice el versículo 15, y uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era samaritano. Y respondiendo Jesús dijo, ¿no fueron limpiados los 10? ¿Mas dónde están los 9? No fue hallado ninguno que volviese y diese gracias a Dios, sino este extranjero. Dice el versículo 16 que uno volvió dándole gracias a Jesús. Y el 18 dice, el Señor, ¿no hubo quien volviese a dar gracias a Dios, sino este extranjero? Claramente Cristo estaba diciendo que Él era Dios. Pasemos a Juan 1:1 que dice así, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. En la traducción del Nuevo Mundo, la sociedad tradujo, y la palabra era un Dios. Pero la misma sociedad reconoce que el artículo indefinido un no se encuentra en el Nuevo Testamento griego, ya que en un folleto publicado por la Sociedad Westover titulado El Verbo ¿quién es según Juan?, en la página 54, la sociedad da la traducción correcta, palabra por palabra, y dice así, en principio era la palabra,
y la palabra era con el Dios, y Dios era la palabra. En el prólogo del Nuevo Testamento de 1963, en la página 5, la sociedad prometió encerrar entre corchetes o paréntesis todas las palabras que no estuvieran en el original griego. Pero en Juan 1.1 no cumplió su promesa, pues el artículo indefinido un lo dejó sin corchetes. Además, la traducción, la palabra era un Dios, no es correcta, porque entonces